Les damos la más cordial bienvenida a la clase abierta llamada Fenomenología del Asana, ir más allá de la postura en la práctica danzaria del yoga, que impartirá este sábado y el próximo sábado la doctora Vanessa Itzigueri Larios Robles. Y estamos sumamente contentas de darles la bienvenida y darle la bienvenida también a la doctora Vanessa, que bueno, en estas dos clases estarán explorando pues qué significa hacer yoga para los practicantes contemporáneos, cómo conciben el cuerpo haciendo posturas, qué sentido se otorga a la corporeidad a partir de la práctica del yoga postural. Y pues justamente todo esto acompañado de descripciones fenomenológicas de la práctica contemporánea del yoga, en concreto pues de la práctica del asana, para determinar los diferentes sentidos que tiene el yoga más allá de lo postural que se le ha dado en los últimos años. Y pues bueno, también le damos la bienvenida, por supuesto, a todos los integrantes del Seminario Permanente de Fenomenología que pues conforman un gran equipo de estudio. Y bueno, pues tengo el placer también de presentarles a la doctora Vanessa Larios. Hace 20 años ella conoció la danza contemporánea y el yoga, y esto la llevó a dedicar todas sus investigaciones filosóficas al estudio del cuerpo. En la licenciatura abordó la corporalidad en la fenomenología de Husserl y Merleau-Ponty. En la maestría estudió el cuerpo como carne y para ello abordó los trabajos del fenomenólogo Michel Henry y su filosofía de la carne en el cristianismo. En el doctorado su investigación dio un giro y se centró en las aportaciones de la India antigua en torno al concepto de corporalidad. Actualmente, la doctora Vanessa Larios imparte cursos de forma independiente sobre filosofía del yoga. Tiene 2 libros publicados que se titulan Devenir carne y El cuerpo cósmico, así como artículos sobre el papel del cuerpo en diferentes contextos religiosos. Actualmente participa como investigadora postdoctoral en el Colegio de México, o Colmex, en un proyecto sobre el yoga en México. Así que nuevamente, pues, doctora Vanessa, bienvenida, y pues a todos los que están aquí, que sea una clase muy fructífera y que la disfruten muchísimo. Muchas gracias, Raiza y Adriana. Qué gusto estar aquí. Es un placer participar en esta cátedra y en esta clase abierta, en este seminario de fenomenología, que es toda una innovación en el estudio del cuerpo, y muchísimas felicidades. De verdad es un enorme honor ser invitada en este seminario. Cuando empecé a hacer esta investigación sobre cómo llegaron los diferentes estilos de yoga, o sea, porque como saben, hay muchos estilos de yoga, ¿no? Está el yoga Iyengar, el Ashtanga yoga, etcétera, y me concentré un poco más en el Vinyasa yoga. Cuando empecé a hacer entrevistas a los maestros y maestras que yo conozco, porque pues yo también soy practicante de yoga desde hace muchos años, cuando empecé a indagar sobre cómo había llegado por primera vez ese yoga a México, me encontré con una sorpresa que no sabía, ¿no? Que la gran mayoría de los primeros practicantes de yoga en México fueron primero bailarines. Entonces, ahí fui encontrando una beta muy interesante de cómo el yoga postural en México, surgió gracias a un conocimiento que tenían los bailarines del cuerpo, ¿no? Que había un interés muy profundo por parte de los bailarines de descubrir qué ocurría con su cuerpo, y por eso llegaron al yoga, ¿no? A un yoga postural. No solo fue el interés de los bailarines por conocer su cuerpo a través del yoga, sino que también fue que gracias a los bailarines y a esta técnica que tenían de la danza, principalmente danza moderna y contemporánea, fue que el yoga postural también cambió, ¿no? Es decir, vamos a ver también a lo largo de la clase un poquito de historia del yoga moderno, este yoga que surgió en India a principios del siglo XX y que sí se concentró más en las posturas, pero como saben, seguramente, antiguamente el yoga no eran solo posturas, el yoga en realidad era más bien meditación, devoción, un yoga más bien en sentido religioso, ¿no? Ritual, etcétera. Pero el yoga, como lo conocemos hoy, estas
estas clases donde hacemos posturas, pranayamas, ¿no? Estos ejercicios de respiración. Esto es en realidad un yoga del siglo XX. Es un yoga que sí comenzó en India, pero que tuvo mezcla de conocimientos precisamente de danza moderna, que venía de Estados Unidos y de Europa y que se mezcló con técnicas yógicas del Hatha Yoga, ¿no? Entonces, bueno, todo esto es solo como una breve introducción de lo que vamos a ir viendo a lo largo del curso, de la clase. ¿Para qué? Porque al final la idea del estudio es demostrar de alguna manera que gracias al conocimiento del cuerpo que se genera en la técnica dancística, se puede añadir al yoga postural un sentido precisamente fenomenológico del cuerpo, ¿no? ¿Por qué fenomenológico? También vamos a ver qué significa fenomenología, así en un sentido muy amplio, fenomenología del cuerpo, pero me voy a concentrar, porque la fenomenología es muy amplia, es una corriente filosófica muy, muy amplia, me voy a concentrar solo en un punto importante que es la descripción de la experiencia. Lo que me interesa de la fenomenología del cuerpo es poder describir con mayor precisión la experiencia del cuerpo, ¿no? Porque una cosa es simplemente experimentar a través del cuerpo los movimientos de la danza o los movimientos del yoga, de las posturas, y otra es poder describir esa experiencia. Entonces, para ir un poco más profundo a cómo vivimos ese movimiento, cómo vivimos nuestro cuerpo, voy a apoyarme de una de las teorías más nuevas que hay sobre la atención. Es muy importante la atención en la fenomenología del cuerpo para poder describir precisamente esa experiencia, ¿no? Porque es como desarrollar la atención, como entrenarla a través de cierto método para poder llegar a descripciones más finas o más precisas de nuestra experiencia. Entonces, para esto me apoyé del estudio de una filósofa francesa que se llama Claire Petit-Mengin, que crea un método llamado microfenomenología. Y este método es muy interesante porque se apoya no solo de la fenomenología clásica de Husserl, Merleau-Ponty, etcétera, de la fenomenología europea, sino que también se apoya de estudios de la neurobiología, principalmente de Francisco Varela, quien estudia de forma muy, muy precisa los procesos cognitivos de la experiencia, ¿no? ¿Cómo sucede nuestra experiencia? Lo que esta investigadora se da cuenta a través de estudios que ella rastrea, estudios ya viejos, más o menos del 70, de 1970, estudios que hacen biólogos sobre la atención o sobre la experiencia, se dan cuenta de que ocurre algo que no tenemos un acceso directo a nuestra experiencia. Entonces, es muy paradójico porque es como decir, es nuestra experiencia, ¿cómo es posible que no accedamos a ella de forma tan clara o tan directa? Entonces, lo que hace esta investigadora es crear un método de preguntas a través del cual podamos ir con nuestra atención más y más adentro para descubrir o para tener una conexión más directa con nuestra experiencia. Ella, por ejemplo, dice en una conferencia en un estudio que es el más citado en las ciencias cognitivas sobre la experiencia de 1977, dice que estos neurobiólogos hacen un experimento donde les presentan fotografías de mujeres a varias personas y la pregunta es muy sencilla. La pregunta es, ¿cuál es la mujer más atractiva? Y entonces después les piden que den las razones de por qué eligieron a esa mujer. Pero
cuando les presentan de nuevo la fotografía para que den las razones de su experiencia, de por qué eligieron a esa mujer, cambian la foto por una mujer muy parecida, ¿no? O sea, no es la misma que ellos eligieron. Entonces, en este experimento se dan cuenta de que solo el 20% de las personas se daba cuenta del engaño y el 80% daba razones de por qué le había gustado la mujer, pero era otra mujer, ¿no? O sea, con lo cual demuestran que en realidad no estamos conectados de manera inmediata o directa con nuestra propia experiencia. Y eso pues les pareció muy extraño porque es esta idea. Si es nuestra experiencia del cuerpo, nuestra experiencia de la mente, nuestra experiencia de un gusto, ¿cómo es posible que no podamos identificarnos completamente con esa experiencia, ¿no? Entonces, bueno, este experimento que se hizo en el 77 lo investiga de nuevo esta investigadora, esta filósofa francesa, para hacer notar que en realidad nuestra experiencia no es lo que creemos que es. Y entonces, lo que quiero hacer en este estudio, y pues ya vamos entrando en materia, lo que quiero hacer en este estudio es que como tenemos aquí justo bailarines, bailarinas y practicantes de yoga, podamos ir a nuestra experiencia, a la descripción de nuestra experiencia de forma más precisa, que podamos ir más a fondo en la descripción de nuestra experiencia del cuerpo. Finalmente, esto es un seminario de investigación filosófico sobre el cuerpo, y entonces me parece que tanto el yoga de las posturas, el del asana, como la danza, aportan muchísimo conocimiento sobre el cuerpo. Entonces, bueno, les voy a compartir pantalla para comenzar. Vamos a ir un poco paso por paso. Primero, pues quería contarles de qué trata el estudio para ver por dónde va. Y les voy a explicar de forma muy, muy general qué es la fenomenología, cómo la entiendo. Después, por qué la danza y la fenomenología, al unirse, pueden dar nuevas aportaciones a una fenomenología del yoga, ¿no? Podemos hacer a través de estos dos grandes conocimientos, la danza y la fenomenología, podemos unirlos y hacer una fenomenología de las posturas. Todo esto también con la finalidad de un poco rebatir una idea que está muy expandida actualmente en los investigadores de yoga contemporáneo, de yoga moderno, de que el yoga moderno tiene muy poco que ver con el yoga tradicional. O sea, hay un gran investigador que se llama Mark Singleton, que tiene un libro ya muy conocido que se llama El cuerpo del yoga. Él es un gran investigador del yoga moderno y lo que dice en su libro, bueno, es un libro excelente, lo recomiendo muchísimo, pero él de alguna manera expone que el yoga contemporáneo, es decir, el yoga postural, como le llama él y otra investigadora muy importante que se llama Donichelis, el yoga postural le llaman así justo para diferenciarlo del yoga tradicional y decir que el yoga contemporáneo, que el yoga moderno, o sea, el yoga que vino del siglo XX hacia acá, ya solo se concentra en las posturas y que en realidad el yoga no es eso. Es un poco una crítica al yoga contemporáneo por decir, es que el yoga no es posturas. Entonces, lo que yo intento hacer es pues poner un poco más el peso en la balanza y decir que las posturas no son solo posturas. Esa es un poco la tesis. Las posturas de yoga no son simplemente poner al cuerpo en una posición determinada, como tipo contorsiones, o como gimnasia, o como algún ejercicio de calistenia o de fuerza, ¿no? Sino que las posturas, el asana, es algo más. O sea, el asana aporta algo más, y aquí está el sentido fenomenológico. El asana aporta algo más al cuerpo y al conocimiento de nuestro ser, de nuestra existencia, del lugar que ocupamos en el mundo,
de la unión de mente-cuerpo, etcétera, ¿no? Eso es lo que vamos a ir viendo poco a poco durante la clase. Cómo las posturas no son solo posiciones físicas, sino que ocurre algo adentro y ese algo es lo que todavía está en proceso de investigación, que espero que hoy se vaya esclareciendo con sus aportaciones, ¿no? Bueno, entonces voy a compartir pantalla. ¿Por qué una fenomenología de las posturas? Bueno, lo que pretende este estudio es hacer una reinterpretación del yoga contemporáneo frente a esta idea de que el yoga postural, este yoga ya globalizado y occidentalizado, tiene muy poco que ver con el yoga tradicional, ¿no? Esto que les cuento de poner un poco la balanza más equilibrada y decir que el yoga de las posturas no solo es gimnasia o contorsiones o algo así, sino que tiene toda la intención de cumplir también con las finalidades tradicionales del yoga, que iremos viendo durante la clase también. Las finalidades del yoga son muchas, no es solo una, pero que una de las principales, que es, por ejemplo, dar un sentido de libertad, ¿no? Esta idea de liberación del yoga y de unión, se logra no solamente a través de una profunda meditación, sino también a través de las posturas. O sea, como que el estudio pretende darle un lugar al cuerpo que no ha tenido hasta ahora en el yoga, ¿no? Porque si bien el yoga postural tiene muchísimo, le da muchísima importancia al cuerpo porque se concentra mucho en las posturas, pero vamos a darle un sentido filosófico, fenomenológico a estas posturas para dar cuenta de que el yoga sí cumple con su función, con la función de libertad, de unión y de liberación a través de las posturas. Y bueno, en otro momento también voy a plantear estas nuevas formas de atender a la experiencia, es decir, de desarrollar una metodología de la atención en el cuerpo, ¿no? Que sea durante la práctica de yoga o la danza. Esto para poder describir nuestra experiencia subjetiva con mayor precisión, ¿no? La idea es que podamos unir, ¿no? Y aquí está esta unión, unir lo que siente nuestro cuerpo, lo que vive nuestro cuerpo, con una conciencia sobre eso que está viviendo. Es decir, unir cuerpo y mente de forma vivencial, que podamos sentir esa unión y no más bien la separación como de racionalizar la experiencia, sino más bien sentir la experiencia y poder describirla con la palabra. Bueno, entonces, ahora les voy a platicar de forma muy breve un poco la historia del asana. Asana es esta palabra en sánscrito que actualmente usamos para decir posturas, ¿no? Las posturas del yoga. En los textos antiguos, asana significa sentarse, ¿no? O sea, el significado de asana es simplemente sentarse. Con el paso del tiempo, esta palabra sánscrita significó después cualquier postura corporal. Supongo que casi todos conocen el Yoga Sutra de Patanjali, ¿no? Actualmente ya está muy difundido, que es este texto tan famoso de Patanjali, que es el texto filosófico sobre el yoga más difundido en todo el mundo, el Yoga Sutra. Y bueno, lo ubicamos alrededor de entre el siglo II y IV de nuestra era, más o menos. O sea, yo sé que son muchos siglos de diferencia, ¿no? No es fácil fechar a estos textos antiguos, pero digamos que más o menos es eso, entre el siglo III ya de nuestra era, cuando Patanjali, que era pues un filósofo, era un yogi, un investigador del cuerpo también, del yoga, elabora un texto llamado Yoga Sutra, donde sutras significan aforismos. Estos aforismos dan cuenta de
del proceso que debe de seguir el yogi para alcanzar esa gran meta del yoga, ¿no? Este proceso que lleva el yogi para alcanzar una meta, Patanjali le llama Ashtanga Yoga, porque Ashtanga significa 8 ramas, 8 elementos, que son como una especie de escalones, 8, que van desde lo más burdo a lo más sutil, para alcanzar la gran meta del yoga. Esa gran meta del yoga en Patanjali es detener los procesos mentales. La forma en la que Patanjali define al yoga es la detención de los procesos mentales. Entonces, esta definición tan breve de yoga, pues es muy compleja. Lo que quiere decir Patanjali es que yoga es controlar la mente, ¿no? Aquí es curioso que la asana, las posturas, sí están dentro del sistema de los 8 pasos, de hecho ocupan el tercer lugar, pero no le da una gran importancia a las posturas. O sea, Patanjali dice, yoga es control de la mente. Controlando la mente, el yogi logra unirse a la divinidad o a alcanzar esa gran meta, que es samadhi, es una especie de estado donde la mente está detenida, es decir, que no tiene muchísimos pensamientos, muchísimos procesos, y permite que ocurra esa unión del ser con el todo, ¿no? Esto es muy complejo, no, si hay duda me detengo un poco, pero la idea no es tanto detenernos en qué es el yoga en Patanjali, sino simplemente enfocarnos en que en este gran texto de yoga que ha estado difundido en todo el mundo, las posturas no son tan importantes, ¿no? Lo que voy es, ¿por qué el yoga contemporáneo, el yoga actual, el yoga ya globalizado, se enfoca tanto en las posturas, siendo que el gran texto filosófico del yoga le da muy poca importancia a la postura, ¿no? De hecho, Patanjali en su libro no menciona ninguna postura, simplemente dice, asana debe ser estable y cómoda, ¿no? Esa es la definición de asana. Asana debe ser estable y cómoda. Esto se encuentra en el aforismo 2.46 y con esto se demuestra que Patanjali en realidad pues no está pensando en que el yoga son posturas, ¿no? Y todo esto como para contrastarlo con la tradición, ¿no? Con esta crítica que hacen los investigadores contemporáneos, diciendo que si el yoga antiguo no se enfocaba principalmente en las posturas, ¿por qué el yoga de ahora sí se enfoca principalmente en las posturas, ¿no? Esa es una pregunta que les lanzo y que iremos desarrollando a lo largo del curso, pero que hay que tenerla como ahí presente, ¿no? ¿Por qué el yoga contemporáneo tiene como su protagonista a las posturas, siendo que tradicionalmente la postura no era importante, ¿no? Era una parte, pero no era el centro de la práctica yógica, ¿no? No era. ¿Qué piensan de esta pregunta? ¿Alguien tiene alguna respuesta? ¿Por qué actualmente el asana, la postura, es la protagonista o el centro de la práctica yógica y antes no? ¿Qué se les ocurre? Bueno, yo tengo una percepción, soy Gabriela, buenos Hola. días. Yo tengo una percepción con respecto a esta pregunta que nos lanzas. Bueno, es muy personal, ¿no? Pero lo que yo percibo es justamente un poco va relacionado con el mercantilismo, porque ¿a qué me refiero con esto? A que de pronto se vuelve, no toda la yoga,
pero gran parte de la yoga, de la práctica de la yoga, se vuelve un marketing y se vuelve hasta cierto punto un circo. De ahí la importancia de las posturas y de lograr como hasta cierto punto el virtuosismo, cuando, como tú lo estás mencionando, en los inicios del yoga eso era lo menos importante. O sea, lo que importaba era el proceso interno de lo que estaba sucediendo corporal y mentalmente. Entonces, esa es mi respuesta un poco a lo que yo he percibido de la yoga en la actualidad, pero bueno, es una percepción totalmente pues, personal, ¿no? Pues muchas gracias. Hola, yo también quiero opinar que se ha ligado mucho como con una práctica para, en términos cosméticos, mejorar tu apariencia, ¿no? O sea, es algo que está ligado como con el ego, sí, estándares de belleza, de cuerpos delgados, tonificados, etcétera. Y también es algo, por ahí hoy me parece que es algo que se puede mostrar, o sea, que puedes mostrar así como la belleza física externa y entonces pues sí, se ha mercantilizado como expresa Gabriela, ¿no? En lugar de centrarnos en algo que a lo mejor toma un poquito más de humildad y que es más interno, la sociedad contemporánea está muy centrada en lo externo, ¿no? Así es, gracias. Areli. Sí, gracias. Yo concuerdo mucho con mis dos compañeras y quiero sumar que lo que veo es también mucho este énfasis en la figura y tiene que ver también con la forma en cómo en Occidente nos relacionamos con el objeto. O sea, que creemos que desde la apropiación con algo de fuera, el cuerpo, ¿no? El cuerpo lo empezamos a objetuar, ¿no? Y entonces la relación en el yoga comienza a ser con el énfasis en la asana desde la figura y no la forma, no la educación que va más allá hacia la reflexión interna, ¿no? El proceso, ¿no? Ahí perdemos mucho de vista eso. Gracias. Gracias, Areli. Sí, Frida, por favor. Hola, buenos días. Soy Blanca, estoy como invitada con Frida. Yo quisiera aportar la visión como psicoterapeuta, porque efectivamente la pregunta que tú nos lanzas me llevó a la reflexión de por qué con mucha frecuencia somos nosotros los terapeutas, los psicólogos, quienes hacemos que la invitación a los pacientes a que se acerquen a la yoga. Desde mi perspectiva es porque las manifestaciones de los procesos mentales, específicamente trastornos mentales, tienen manifestaciones corporales. ¿De acuerdo? Entonces, pongo el ejemplo de trastorno de ansiedad. Son muy marcadas las manifestaciones desde el cuerpo. Entonces, como terapeutas decimos, hay una forma de encauzar esta atención de tu malestar corporal y la yoga, por eso es que para nosotros en este sentido que tú dices muy occidental, se ha recargado como una herramienta para atender el cuerpo y la mente, ¿no? Desde este punto de vista, ¿no? Y sí, totalmente de acuerdo, esto nos ha distanciado y nos ha alejado del yoga, como lo menciona Patanjali, que también he tenido lecturas al respecto y sí, pues definitivamente se ha desvirtuado, pero bueno, yo quise agregar esta aportación desde mi trabajo como terapeuta incluso corporal. Gracias, Vane. Gracias. Adelante, Itze. Hola, buenos días. Sí, yo estoy de acuerdo con todas mis compañeras y nada más como aportar, ¿no? Esta parte desde, ahora sí como cada quien desde su profesión, pues de la historia cultural del cuerpo, ¿no? Social. Estamos, pues, ¿no? En esta parte ya
de que se retoma en el Renacimiento, ¿no? La importancia, y bueno, ahorita, como decían, también esta parte del capitalismo y demás. Entonces, es el culto al cuerpo, digamos. Entonces, sobresale, ¿no? Evidentemente, sobre la cuestión mental, ¿no? Del ser humano. Gracias, sí. Bueno, no sé si hay algo más, alguien más, o seguimos. Y bueno, como pueden ver, las intervenciones que han hecho van un poco en la misma línea, ¿no? Hacia la idea de que cuando el yoga entra a Occidente y se globaliza, en el siglo XX, pues tiene necesariamente este sesgo de capitalismo, ¿no? De neoliberalismo, porque pues es precisamente el sistema en el que estamos imbuidos inevitablemente, ¿no? Que el yoga tampoco escapa a esta mercantilización, como dijeron por ahí, del yoga, o a esta idea de que los cuerpos deben ser de tal forma, etcétera, ¿no? Finalmente, me parece, no sé si estén de acuerdo, en que hay como una desvirtualización del yoga cuando se globaliza. Y esta es la idea que se tiene generalmente, ¿no? Porque cuando imaginamos al yoga antiguo, ¿no? A estos ascetas, cuando nos imaginamos a los yogis antiguos ahí metidos en una cueva, en postura de loto, meditando durante años, haciendo ascetismos súper extremos, etcétera, pues no nos identificamos con ese yoga ahora, ¿no? Si vemos ahora los estudios de yoga, pues vemos abismalmente distinta la forma de hacer yoga, ¿no? Vemos que principalmente el yoga contemporáneo está hecho por mujeres, no sé, clase media, en un estudio de yoga con ropa específica, con un tapete de yoga, en un espacio determinado, con música, etcétera, ¿no? Y haciendo posturas, principalmente posturas. Entonces, un poco la crítica que está por parte de los investigadores contemporáneos es esa, ¿no? Es decir, el yoga se ha desvirtuado, el yoga se ha mercantilizado, se ha desvalorizado, se ha superficializado, etcétera, pues porque no le ha quedado de otra, porque ha entrado. De hecho, es, como saben y como lo pueden comprobar, es ahora un producto, ¿no? Es una marca, es un negocio multimillonario, ¿no? Que ya está en el PIB de los países, etcétera. Y además de todo esto, el centro de la práctica yógica es, y lo repito, la postura, ¿no? Por eso le llaman los investigadores yoga postural. Y entonces, este gran protagonismo del cuerpo que parece más que dar al yoga un sentido espiritual como lo tenía originalmente, religioso, devocional, liberador, etcétera, pues se ha perdido y se ha convertido en otra cosa. La tesis que yo quisiera rescatar o, pues sí, exponer es que si bien todo esto es cierto, es verdad, no lo podemos negar, hay otra parte del yoga postural que es rescatable y que precisamente esa parte rescatable de las posturas es lo que se puede investigar fenomenológicamente y que este camino que podemos tomar como en sentido opuesto al banal de las posturas es un sentido muy valioso porque se descubren cosas sobre el cuerpo y todo esto es gracias a los bailarines, ¿no? O sea, por eso quiero unir danza y yoga para demostrar que gracias al conocimiento que tienen los bailarines del cuerpo, se puede crear un nuevo sentido, un nuevo significado del cuerpo en el yoga. Y no solo este sentido banal, superficial, de forma mercantil, etcétera, ¿no? Ajá. Entonces, no sé si va quedando claro más o menos cuál es la idea, ¿no? Que podamos en este curso irnos por ese otro camino contrario al del yoga postural como banal, como superficial, y que podamos encontrar en la postura otra cosa, ¿no? Que podamos encontrar un sentido más profundo en la postura, en el yoga postural. Porque podemos estar en un estudio de yoga practicando
ya sea en un sentido completamente banal, no sé, pues para tomarnos fotos o para hacer ejercicio o para sentirnos bien, para sentirnos saludables, todo esto es válido, no es una crítica, es válido. O podemos estar haciendo en ese mismo estudio una práctica de completa intimidad, ¿no? De completo conocimiento del cuerpo, de desarrollar la atención, de poder profundizar en la experiencia propia. Entonces, es en realidad una cuestión de decisión, no es que el yoga sea de una forma o de otra, es tomar una postura, ¿no? Es tomar una perspectiva, un posicionamiento en el mundo sobre cómo me quiero relacionar con mi cuerpo, haciendo yoga o haciendo danza, ¿no? ¿Cómo voy a poner atención? ¿Hacia afuera o hacia adentro? ¿Qué tanta profundidad le voy a dar o qué tanta superficialidad le voy a dar a esta práctica de yoga o de danza? Entonces, bueno, aquí en el chat lo que veo es también, ¿no? Tania nos dice que es posible que en una cultura tan racional el giro al cuerpo se presenta más desde la postura que por la conciencia. Ajá. Y bueno, todo esto coincide con lo que hemos dicho, ¿no? Krishnamacharya es un personaje en el yoga importantísimo. Es tan importante como Patanjali, pero en el otro momento del yoga, ¿no? Gracias a Krishnamacharya, el yoga se vuelve lo que conocemos hoy en día. Gracias a esta mezcla que hace Krishnamacharya, el yoga puede salir de India y exportarse de esa forma como algo que puede hacer todo el mundo, ¿no? Porque involucra precisamente elementos físicos de otras disciplinas. O sea, porque poco antes de Krishnamacharya, en la historia del yoga, hay un congreso en Chicago en 1893, es un congreso de religiones, y por primera vez invitan a Vivekananda a dar una conferencia sobre qué es yoga. Y entonces Vivekananda habla de que el yoga es un discurso enorme, bellísimo, lo pueden encontrar en internet. Él explica que yoga es más, en un sentido más bien religioso, explica que es una unión con Dios, explica que es actuar correctamente, explica que es algo devocional, dice muy claramente que yoga no son posturas. O sea, Vivekananda se encarga de decir por primera vez en un foro mundial, yoga no son posturas. Y dice que el hatha yoga, que los hatha yogis hacen las cosas de forma muy extraña, que él no se identifica con ese tipo de yoga y demás. Entonces el yoga empieza a difundirse en el mundo por primera vez con la idea de que el yoga es religioso, que el yoga no es posturas. Y entonces la tarea de Krishnamacharya es muy difícil porque lo que él tiene que hacer es borrar esta idea ya del imaginario del mundo, de que el yoga no son posturas o de que las posturas son algo negativo, y tiene que crear un método para exportar el yoga en forma física, pues, ¿no? De posturas, y que sea atractivo para el mundo. Y entonces sus alumnos, que son los más famosos, Patabi Joyce y DKS Iyengar, ¿no? Que son los grandes creadores de las ramas del yoga, son alumnos de Krishnamacharya, son los primeros en llevar el yoga al mundo, y llevan el yoga al mundo de una manera postural. O sea, aquí es el nacimiento del yoga postural. Pero este yoga postural es una mezcla, no es un yoga tradicional, que se hiciera antiguamente, que los yogis hicieran. En realidad es una mezcla de danza, gimnasia y hatha yoga. No es un yoga puro, ¿no? El yoga que conocemos, el yoga que hacemos ahora. Entonces, esto es algo que se conoce poco, ¿no? Ahora se conoce un poco más, pero hace unos años se creía que el yoga que hacemos postural era milenario, ¿no? Nos imaginábamos así como que hace miles de años a la gente haciendo saludos al sol, y no. O sea, el saludo al sol es en realidad una invención contemporánea, ¿no? Del siglo XX, que proviene de elementos de gimnasia, de uno que otro postura de hatha yoga y elementos de danza, ¿no? Por ejemplo, esta idea de unión de mente, cuerpo y espíritu
se habla mucho en yoga, es en realidad como una frase que usaba la danza moderna. La danza moderna europea decía que la danza era esa disciplina que une mente, cuerpo y espíritu. Esta frase tan famosa que a veces usamos en yoga, así cuando nos preguntan ¿qué es yoga? Y decimos, es la unión de mente, cuerpo y espíritu. Eso es de la danza, ¿no? Principalmente, por supuesto que también en el yoga está la idea de unión, pero la idea de unir estos tres elementos, mente, cuerpo y espíritu, es una idea europea que contrarrestaba en ese momento, a finales del siglo XIX, con que la cultura física solamente era para los hombres, por ejemplo, en un sentido militarizado. O sea, estaba mucho la idea de que solo los hombres podían ejercitar su cuerpo y ponerlo bello, ¿no? Y entonces surge como una fuerza que contrarrestaba esa idea, mujeres empezaron a desarrollar una disciplina física, también para mostrar la belleza del espíritu, ¿no? Pero eso era de la danza. Entonces, cuando ocurre esta gran mezcla de danza y yoga, danza y hatha yoga, surge lo que conocemos hoy en día como yoga postural. Y ha tenido una evolución enorme, o sea, no ha parado de evolucionar el yoga postural. Si nos ponemos a pensar actualmente, ¿cuántos estilos de yoga hay actualmente derivados del yoga postural? Pues son ya muchísimos, ¿no? Unos, la verdad, bastante ridículos, ¿no? Los conocemos, no sé, yoga con perros o con cabras y todos los animales. O yoga con cerveza, no sé, o sea, esto no es que el yoga postural sea esto, o sea, son derivaciones, ¿no? Como todo. Pero el yoga postural no es eso solamente, el yoga postural es ya una evolución del yoga que tomó elementos europeos y estadounidenses para dar lugar a una disciplina física y mental muy rica, ¿no? Eso es algo que se ha apreciado poco, o sea, me parece que actualmente está muy presente esta crítica de que el yoga postural se ha derivado en esas aberraciones, que por eso no es yoga, ¿no? Pero en realidad el yoga postural tiene esa riqueza de haber podido combinar dos grandes disciplinas físicas, como las posturas del hatha yoga y elementos de la danza moderna en ese momento y de la gimnasia. Si vemos, por ejemplo, un saludo al sol tiene elementos militares, ¿no? Porque proviene mucho del entrenamiento militar, Tadasana, ¿no? Es como un firmes, ¿no? Y todas las posturas, cómo se van derivando. Ha habido un error, un poco una confusión, más que un error, una confusión natural, porque no es que lo tengamos que saber todos, pensando que el saludo al sol es algo milenario, que viene de los Vedas y que se practicaba antiguamente. En realidad no. En realidad las posturas, tal y como las practicamos hoy, es una invención del siglo XX y que sí salió de la India, pero que al mezclarse con todas las disciplinas occidentales, pues dio lugar a lo que conocemos hoy, que, como digo, tiene dos caminos, ¿no? Opuestos. Uno, mercantil, comercializado, superficial, si le queremos llamar, y otro muy profundo, ¿no? Otro muy profundo donde sí puede ocurrir esa unión de mente, cuerpo y espíritu, si se dice, como dijo Gabriela y otras compañeras antes, de esa intención o esa disposición del cuerpo para conocerse a profundidad, ¿no? Que no necesariamente lo da una religión o una disciplina espiritual, sino lo da el movimiento del cuerpo, ¿no? Ya sea en buto, ya sea en danza contemporánea, en salsa, en asana, en cualquier disciplina donde haya movimiento del cuerpo, puede haber ese algo más. Solo que sí me gustaría resaltar que en el yoga, en el asana, hay algo más todavía, como
un algo, poquito más que en la danza, que tiene que ver un poco con lo que también dijeron, que tal vez sea el tiempo, ¿no? Habría que descubrir qué es. ¿Qué es eso que nos permite en la postura ir un poco más adentro que en la danza, por ejemplo, ¿no? O tal vez no, o tal vez sí nos dan lo mismo, pero habría que ver entonces qué tipo de experiencia surge para darnos eso, ese algo más. No sé si hay alguna pregunta o comentario. Si no, para hacer el experimento, para no irnos hoy. Sí, adelante. Yo quería, o sea, me preguntaba mientras tú hablabas sobre el papel del occidentalismo también, porque creo que viene de ida y de vuelta. ¿En qué sentido? Porque pienso que en ese momento de la Tierra, por decir, había este auge antropológico donde se van a ver otras culturas, donde las culturas grafican el cuerpo, posturas, y Europa quiere también construir de alguna forma hacer una construcción del cuerpo como algo que también se separe de esas culturas que son salvajes también, o consideradas como salvajes. No quiero ser... que en ese tiempo eran consideradas salvajes, ¿no? Entonces, como que hay un interés de construir un cuerpo que se distinga del otro. Sí, no sé, es interesante, habría que explorarlo. Gracias, Rosamelia. Y Gabriela, ¿quieres? Sí, bueno, a mí me surge un poco como la pregunta con respecto a ponerle al yoga, bueno, más bien el tiempo como la diferencia o como lo que diferencia de otras prácticas, pero yo pensaba, por ejemplo, justo en el Feldenkrais, que es una metodología de movimiento en donde justo donde apunta es al movimiento lento. Entonces, yo creo que es otra cosa, o sea, sí es el tiempo, pero es otra cosa la que marca la diferencia con respecto al yoga. Ahorita no tengo como que la respuesta, pero porque son experiencias distintas. O sea, por ejemplo, yo he practicado el Feldenkrais y he practicado el yoga, pero o sea, en los dos he experimentado la lentitud, o por ejemplo en el buto, pero es algo diferente, que todavía como que no tengo la palabra así como para decir, es esto, ¿no? Pero sí es algo, son experiencias diferentes. Y las tres tienen que ver con el tiempo. Tienes razón, Gabriela, exacto. Sí, ese algo más que no podemos describir todavía es justo lo que estamos estudiando, ¿no? Lo que me gustaría que pudiéramos descifrar en esta y la siguiente clase, porque justo, como dices, tú has tenido la experiencia de las tres, ¿no? Y en las tres se experimentan movimientos muy lentos. Sin embargo, no es la misma experiencia corporal, ¿no? Entonces, ¿cómo describir esa diferencia? ¿Qué es aquello? ¿Cuál es la característica de cada uno para experimentar cosas distintas? ¿Por qué al yoga se le pone ese adjetivo de espiritual y tal vez al Feldenkrais no, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de experimentar, ¿no? En este ejercicio que vamos a hacer ahora, que ya nos queda muy poco tiempo, la siguiente clase lo haremos a más profundidad, pero la idea es que podamos justo desarrollar una forma de conectar con esa experiencia para que no digamos ese como no sé cuál es la diferencia, ¿cómo que no sabemos si es nuestra experiencia? Tendríamos que saberlo, ¿no? Es muy extraño no saberlo, no poder decirlo. Entonces vamos a tratar de desarrollar
esa expresión, esa expresividad a través de la cual podamos decir de qué trata nuestra experiencia, nuestra vivencia. Sí, Tania. Y luego Katia. Bueno, pienso varias cosas. Una está en relación con esto que Benjamin hablaba de la traductibilidad, ¿no? O sea, llevar un conjunto de experiencias sociales de un momento histórico a otro dentro de la misma cultura es llevarla a otra cultura. Y entonces siempre hay algo que queda afuera y algo que se reordena desde el continuo presente, ¿no? Siempre un reordenamiento. Y entonces, cuando no solo es en el tiempo, sino también en la producción de culturas geográficas, pues entonces son diferentes capas de traductibilidad en el que yo pienso que aunque, o sea, que se juegan como varias líneas, o sea, por un lado, ¿cómo imaginamos y cómo interpretamos lo que pasó allá en ese entonces? Y cómo desde ese, cómo imaginamos, tratamos de darle un ordenamiento desde los propios límites de nuestro lenguaje y nuestras propias significaciones culturales. Entonces, eso hace que las mismas prácticas sean investidas de un misticismo que rodea siempre la idea de la alteridad, ¿no? Entonces, ya ahí como que hay una cosa. Y también pienso que poder describir es un proceso re complicado, uno por la traba del lenguaje, y que ni conocemos toda la lengua, ni el significado que tienen las palabras que nos oferta nuestra lengua, pero tampoco es que la lengua pueda nombrar tal cual lo que se nombró y se creó, se gestó en otra cultura con otras palabras, ¿no? Entonces ahí hay como, y por otro lado, que nuestra propia forma de ir generando descripciones hace diferentes procesos cognitivos en el que lo somatosensorial es intraductible, ¿no? O sea, yo puedo tratar de acomodar palabras, pero nunca será la experiencia tal cual de mi registro somatosensorial. Y eso en neurociencias lo intentan con un conjunto de resonancias, pero no tienes la sensación. Lo que tienes es un conjunto de imágenes sobre qué ocurre a nivel orgánico y después cómo hacemos una selección de cuáles son los criterios que usamos para hablar de la carne, de las sensaciones, las cualidades, el tiempo, el espacio, el ritmo, la temperatura, la orientación, la dirección, un montón de elementos que también hacer una continua analítica sería para describir un minuto. Bueno, yo hago psicología social, ¿no? Y entonces, bueno, para describir un minuto, si quisiera describir todo en mi diario de campo, y estoy en eso, así tengo cientos de horas de grabación y de textos que se vuelve imposible. Entonces, como que traducir como en qué preguntas guía, qué ejes centrales, con qué direccionalidad para que pueda ser manejable y no sea una experiencia psicótica en la que te desbordas en el mundo y no hay sentido. Porque también esa es la otra, como todo y al final... Claro, claro. Sí. No sé cómo decirlo. O sea, así son muchísimas ideas. Sí, gracias, Tania. Sí, completamente de acuerdo con todo lo que dices y esa imposibilidad de traducir y de dar cuenta de la experiencia del mundo y demás de los fenómenos sociales y demás. Lo que a mí me llama la atención es de tu propia experiencia, o sea, de la experiencia propia, tendríamos que poder hablar de nuestra experiencia porque nos está ocurriendo a nosotros, ¿no? Bueno, antes de ir al ejercicio rapidísimo, Katia, querías decir algo, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Tiene mucho que ver con lo que estaba compartiendo Tania, porque cuando hablamos de este aspecto espiritual, por ejemplo, ya incluir la palabra de una expectativa espiritual sobre una práctica
a mí de momento me resultó como súper confuso, porque para mí es practicar yoga, practicar una asana es la capacidad de habitarme en un tiempo y espacio en donde ese tiempo se vuelve paradójicamente atemporal. Es como si el tiempo se expandiera, se suspendiera, como podría, sí, como suspender, pero al mismo tiempo incluye mi relación con el mundo adentro y afuera, en donde si hablamos de esa unión, existe adentro y afuera al mismo tiempo. Pero si yo quiero incluir la parte espiritual, automáticamente mi experiencia me trae a la parte cognitiva en donde ese lenguaje quizás no me alcanza porque no sé qué significa cuando hablamos de espiritualidad. No sé si esa expectativa de la que estamos queriendo acomodar la yoga espiritual es la misma que yo debería de tener porque ni siquiera entiendo qué es espiritual, cuando podría yo traducir que el solo habitar, como hablamos de una conciencia, pero en el momento presente, todo lo que puedo ser y no ser en esa asana, se ve limitado por ese lenguaje y ese otra vez, esa mezcla de afuera y adentro, porque el concepto espiritual que viene de afuera tiene que ver con la experiencia que estoy teniendo de cuando hablamos de asana como asiento, para mí hoy es justo, me siento en el mundo, aunque sea movimiento, paro todo para habitarme. Y es reconfuso porque otra vez es un movimiento mismo también desde la cognición, desde mi experiencia, porque tomo y doy, y ese cruce es atemporal. Entonces, no sé, como para esta investigación me resultaría súper difícil encontrar palabras que describen porque no sé cuál es la expectativa sobre en dónde lo queremos acomodar. Sí, muchas gracias, Katia. No, en realidad la expectativa no es lo espiritual, ¿no? Definir lo espiritual, porque sí queda claro que de alguna forma hablar de lo sagrado, así, pues sí es inefable, ¿no? Es como que ahí las palabras se quedan cortas y demás, estoy de acuerdo. Más bien es algo más sencillo, es hablar de lo que sentimos, ¿no? De eso que dices, habitarme. Bueno, ahora describe ese habitarte. ¿Cómo puedes describir tu vivencia de habitarte haciendo asana? Esa es la idea. Y nos vamos a encontrar con la dificultad de que cuesta mucho trabajo esto que dices, ¿no? Como si el lenguaje y la experiencia no fueran una, como si las palabras no alcanzaran para describir nuestra vivencia. Y eso es algo que es extraño porque está ocurriendo dentro. No es que no se pueda, más bien me parece que nuestra atención no está entrenada para lograrlo, pero que se puede ejercitar. Se puede ejercitar esa atención para poder unir el lenguaje. El lenguaje finalmente nos construye como lo que somos, la forma en la que pensamos es la forma en la que hablamos. Entonces es como no poder unir el pensamiento y la vivencia. Entonces la idea es entrenar ese puente entre el pensamiento y la vivencia. ¿Y será que al momento de hacer la reflexión para encontrar el lenguaje, entonces me tengo que retirar del momento presente para acudir a ese lenguaje, a esa reflexión y regreso y ya pasó? Ajá. Sí. ¿No? Al final es una memoria, exacto. Es un recuerdo, ¿no? De lo que vamos a dar cuenta, claro. Pero mientras está ocurriendo en el presente, es algo que entrena mucho el yoga, ¿no? Estar en el presente. Cuando estamos muy entrenados en yoga, estamos entrenados en el presente y ahí es donde, mientras está ocurriendo, podemos ser más conscientes de lo que ocurre para después describirlo de forma más fiel, más precisa. Sí, gracias, Katia. Vale, pues ya estamos ahora sí cerrando esta primera clase. Les agradezco muchísimo toda su atención y comentarios, preguntas. Pues eso es todo. Muchísimas gracias por hoy. Nos vemos el próximo sábado. Que tengan muy bonito día.
Gracias. Muchas gracias, maestra. Vane. Gracias.